Y eso, lo primero es daros la bienvenida a la bodega de mi familia, ¿no? La bodega se llama López Cristóbal y es una bodega completamente familiar. Es una bodega que se fundó en el 1994, pero la historia viene de bastante antes. Porque, bueno, como os he comentado en las palabras que hemos dicho anteriormente, la Ribera del Duero es una zona, una denominación de origen que hoy en día es bastante famosa, pero realmente es bastante joven. Se fundó en los 80. Entonces, claro, no hace tantos años. Ya en los 80, pues aquí en la zona vivía incluso más gente de la que vive ahora. Entonces, la dedicación habitual era la gente se dedicaba a la agricultura tradicional, como mi familia. Entonces, bueno, cuando empezó la denominación de origen en los 80, mi padre empezó a plantar la mayoría de las viñas que tenemos hoy. Entonces, en un principio éramos viticultores, o sea, vendíamos las uvas a otras bodegas. Y fue a partir de 1994 cuando mi padre fue quien tomó la decisión, decidió que hiciésemos nuestro propio vino. Entonces, tomar esa decisión que nos supuso, pues tener que buscar un lugar donde ubicarnos, donde empezar con todo el proyecto. Pues eran momentos muy difíciles, claro, el único sitio que teníamos era la antigua finca de la familia, que es donde hoy estamos, o sea, y donde la bodega, donde está hoy la bodega y donde inicialmente había una finca agrícola, ¿no? Que era la dedicación de mi familia. Entonces, todo lo que os voy a mostrar ahora realmente ha tenido otro uso en el pasado. No hay nada nuevo, está todo como readaptado. Todo lo hemos intentado, pues eso, remodelar o cambiar para pasar del uso agrícola que tuvo en el pasado a el uso de bodega, ¿no? Que tiene también su parte agradable, vamos, su parte, diríamos, diferencial, ¿no? Entonces, lo primero que os voy a enseñar ahora es las viñas, que al final es el corazón de la bodega, que están justamente pegadas a la bodega. Bueno, todo es viñedo propio, o sea, no compramos uvas ni compramos vino. Entonces, todas las uvas que elaboramos proceden de nuestras viñas. En total tenemos 17 viñas, justo todas en el término municipal de Roa. Y hay unas poquitas en Pedrosa, que es un pueblo que hay al lado. Entonces, 17 viñas que suponen toda nuestra producción. ¿Con qué fin? Pues de controlar todo lo que hacemos. No se trata de... Bueno, intentas hacer la mejor calidad posible, pero tampoco nunca voy a decir que yo tengo las mejores uvas. Yo creo que tengo las mejores que yo puedo producir. Entonces, justamente estáis viendo aquí una de las viñas más grandes que tenemos, uno de los viñedos que está justamente pegado a la bodega y de donde sale nuestro primer vino, que es el vino roble. La variedad que estáis viendo es el tempranillo, bueno, que es la variedad típica de aquí de la Ribera, que aquí la llamamos tinta del país. Entonces os voy a enseñar, ahora está en un momento completamente ya de casi un desarrollo total. Ya se están formando, todavía no ha florecido, pero ya están los racimos perfectamente formados, como podéis ver. A ver, que se me trama aquí en las alambres. Es como el racimo está perfectamente formado, pero todavía no ha florecido. Yo creo que más o menos en una semana o 10 días empezará la floración, empezarán a formarse las uvas, porque todavía estos puntitos que veis aquí son proyectos de uva, todavía no son uvas, todavía no han florecido. Entonces este año la verdad es que pinta muy bien, el invierno ha sido bastante suave, cosa un poco, bueno, no es extraño por el tema del calentamiento, pero lo que sí que nos ha favorecido es que la primavera ha sido bastante lluviosa. Y nos hemos librado de uno de los grandes problemas que tiene esta zona, que es las heladas de primavera. Aquí siempre hasta mayo estamos locos, hay 15 días que casi no dormimos porque hay un riesgo real de heladas. Pensar que aquí donde nos encontramos estamos a 800 metros sobre el nivel del mar. Pues eso supone que hay un riesgo fuerte de que una mañana de primavera venga un hielo. Entonces, ya en mayo está todo brotado, entonces si viene una helada, pues nos quitaría toda la cosecha, cosa que ha pasado en estos años, en algunos de los años de atrás. Yo recuerdo la cosecha del 2017 que quitó un 70% de la producción. Pero bueno, eso es una cosa con la que tenemos que vivir. Quizás es una de las características de Ribera del Duero, ¿no? Que es una zona un poco crítica. La viña sufre bastante, tiene unas condiciones, diríamos, más duras que otras zonas, pero también por esa razón quizás conseguimos una
una calidad también algo especial. Tiene unos 30 años, no ha cumplido todavía los 30, exactamente tiene 28 la que estáis viendo. Pero bueno, tenemos viñas desde la más pequeña que acaba de entrar, bueno, que tiene un par de años de producción, que tiene 6 años, hasta viñas de casi 90 años. Hay todo un abanico muy grande. Ya os digo, por el tema este de la tradición familiar. Toda mi familia es de aquí y tradicionalmente, aunque os he comentado, la Ribera del Duero es una zona joven, tradicionalmente aquí siempre se ha hecho vino. Lo que pasa es que antes de existir la denominación de origen, el concepto de vino era otro. España también era otra, era muy diferente. Pues el vino que se elaboraba aquí era principalmente el vino que llamamos el clarete, que es una especie de un rosado de baja calidad, que la gente lo usaba como gasolina, era un factor solamente, un concepto energético. Era la gasolina para poder trabajar. Entonces todo cambió en los 80 con la denominación de origen y se enfocó todo a producir tintos con una calidad especial. ¿Qué sucede? Que hay pocas, pero hay algunas de las viñas que antiguamente la gente dedicaba pues es hacer el clarete este típico, que era o bien un vino casero que se hacía en casa, o bien un vino unas uvas que se ponían en la cooperativa para hacer el vino, diríamos, eso de la cooperativa del pueblo y demás. Pues, seguimos manteniendo algunas de esas uvas que son las viejas, que son las que os digo que tienen hasta casi 90 años. Pero el volumen importante, el volumen grande, está en el entorno de esta. O sea, están en el entorno de los 30 años, es donde está prácticamente el 70% de todo el viñedo que tenemos, que es una edad también muy buena para producir una calidad algo especial. El cultivo, bueno, pues el cultivo es bueno, os voy a contar cosas a lo mejor que nos pueden diferenciar de otras bodegas, que es, no sé, por ejemplo, la vendimia. Pues la vendimia, por supuesto, es toda manual, pero no es una vendimia convencional, es una vendimia que se hace en cajas. O sea, lo que hacemos aquí es extendemos las cajas por el campo, llenamos las cajas, bueno, vamos vendimiendo, llenamos las cajas y luego se cogen las cajas en el campo y se paletizan. O sea, vamos poniendo las cajas en palés y lo que no hacemos es transportar las uvas en remolques, que es el trabajo habitual que se hace aquí, con el fin de que los racimos no se dañen nada. O sea, lo que buscamos es que el racimo llegue completamente perfecto a la bodega. Y eso luego nos permite hacer un proceso de selección. O sea, lo que vais a ver es que la bodega sobre todo intenta hacer las cosas, intentamos hacer lo mejor posible. O sea, estamos enfocados más en buscar vinos de calidad que en buscar cantidad. Y por eso el tema de tener viñedo propio, por eso de cuidar mucho el cultivo de la viña, cuidar mucho también la vendimia, por supuesto, claro, y luego la elaboración de los vinos. Entonces, eso solamente es para mostraros un poco la filosofía nuestra. Ahora estamos haciendo una labor que se llama la poda en verde, quitando los racimos que sobran. Dentro de poquito empezaremos a otra labor que es desnietar, después vendrá la claridad de racimos, porque bueno, siempre si la viña da más de lo que debe, quitamos parte de la cosecha en verde. Yo creo que este año va a ser uno de esos, porque todo está viniendo tan bien, que la verdad es que la viña ha brotado perfectamente, sin enfermedades, sin heladas, y hay bastante racimos aparentemente. Si no se estropea, pues seguramente tendremos que quitar parte de la producción. Y el resto, una cosa que sí que ya os comento, porque creo que sí que es importante, es que el resto de las viñas están en otra zona del pueblo y realmente están plantadas en 3 suelos distintos. Claro, realmente está todo en el mismo pueblo, como os he comentado, pero no todo el suelo del pueblo es igual. Entonces las viñas están en 3 zonas, tengo 3 grupos de viña, y el concepto con el que trabajamos es de cada viña, de cada suelo, hacemos un vino. O sea, del grupo de viñas que están dentro de la misma zona con un suelo típico, hacemos un vino diferente. Y es cuando entra la diferenciación de roble, de crianza, de reserva, y claro, luego también los vinos especiales que hacemos. El tipo de suelo, pues bueno, realmente la base siempre es la caliza. En Ribera del Duero lo que domina es el terreno calcáreo. Pues, lo que estamos viendo realmente es básicamente caliza, aunque arriba hay una capa aluvial, que estamos bastante cerca del río Duero. Mirad, lo que hay aquí, lo que os decía, ¿no? La parte superficial que estáis viendo tiene bastante canto rodado, que eso, claro, esto significa que pasa que aquí ha habido agua, ¿no? Digo, aquí en línea recta, el río Duero, que es el que da nombre a la denominación de origen,
estará como a 1 kilómetro más o menos. Os estáis viendo de que está entre el pueblo y nosotros, que aunque se ha enfocado. Entonces, claro, esto realmente aquí en su momento iba el río por aquí, en alguna época de estas de glaciación y demás. Entonces, el terreno, la parte superficial, es este terreno más oscuro, que esto es un terreno aluvial, o sea, esto son sedimentos del río realmente. Pero esto solamente son 30-40 centímetros y en esa parte del terreno veis estas piedras que son redondeadas. Se han redondeado por efecto del agua. Pero justamente debajo es donde empieza la capa de caliza, que es la que domina. A 30 centímetros empieza una placa bastante importante de caliza, que es el suelo dominante en la ribera del Duero. ¿Qué sucede? Dependiendo de lo que acompaña la caliza es cuando se crean los diferentes tipos de suelos con los que trabajamos. Aquí es básicamente calizo, luego tengo otra zona que está detrás del pueblo, que tiene un color un poquito más rojo, esa es caliza con arcilla. Esa es la segunda zona de la que hago el crianza y el bagús, que es nuestro vino de pago, el vino especial. Y luego hay una tercera zona que está justamente pegada al río, que es caliza con grava y arena, que es donde hacemos nuestro reserva. Pero bueno, lo que os decía, siempre es el calizo, la caliza la parte más dominante. La manera de cultivar tratamos de hacer siempre el cultivo lo más ecológico posible. Llevamos varios años ya cultivando de manera ecológica, pero bueno, tampoco nos hemos apuntado a temas de sellos ni demás, porque es una cosa que hacemos, digamos, de manera natural y tampoco, alguna vez lo he comentado, tampoco vivimos de una manera fanática eso, ¿no? Hombre, si viniese un problemón grave, realmente las condiciones climáticas se pusieran muy en contra y hubiera una enfermedad real, si tuviera tampoco que hacer algo más agresivo para librarnos de la enfermedad, pues también lo haría, ¿no? Pero vamos, es algo que en principio no hacemos, tratamos siempre la viña de manera ecológica. En esta zona, vamos, la naturaleza nos ayuda bastante, pero bueno, tenemos el tema de la altura que hace que las mañanas sean frescas. Entonces aquí a veces, bueno, todas las enfermedades del viñedo realmente vienen por el tema de la humedad. Entonces aquí a veces las mañanas son frescas y hay algo de humedad. Pero bueno, intentamos todo controlar, sobre todo con el tema del azufre y algo de cobre, las enfermedades que vienen por los hongos, ¿no? Pero bueno, eso son cosas completamente ecológicas que con eso en principio pues mantenemos las viñas sanas, que es lo más importante. Para hacer un vino de calidad necesitas uvas de calidad. Con uvas enfermas, pues bueno, al final esto es un poco como llevarlo al tema de las personas, ¿eh? No hay cosa peor que estar enfermo, ¿no? Pues esto también. La planta tiene que estar sana para tener uvas sanas y con uvas sanas puedes hacer buenos vinos, si no es imposible. Nosotros es cierto que tenemos un poquito de merlot. Además, el vino que luego que vamos a probar, que esta crianza lleva una pequeña parte de merlot. ¿Por qué? Porque tenemos una viña de merlot que mi padre plantó en los años 80, que la utilizamos para dar un pequeño toque al vino, un pequeño punto de frescura. Realmente yo no soy muy fan de estas variedades, diríamos, foráneas, porque de por sí no son variedades mejorantes. O sea, para hacer monovarietales yo realmente no las veo atractivo aquí en la Ribera del Duero. Pero el tema de dar un punto diferenciador o dar un matiz, pues para eso sí. Entonces, en este caso, el merlot pues da un punto de frescura, ayuda desde el punto de vista aromático también un poquito, pues me parece interesante y lo utilizo. Lo utilizo porque me gusta. En un inicio también mi padre en los 80 plantó Cabernet, pero Cabernet yo estuve trabajando varios años y la verdad es que es mucho más complicado aquí, porque el Cabernet no madura, suele mantener un perfil demasiado vegetal. Entonces decidimos arrancarlo y cambiarlo por el tempranillo. También es cierto que utilizamos, o sea, con esto que os quiero decir, que la base de las variedades tintas son el tempranillo y un poquito de merlot. Pero no quiero que se me olvide una variedad blanca que es autóctona de Ribera del Duero, que es el albillo. Realmente aquí el albillo en concreto es el albillo mayor. Es una variedad autóctona que tradicionalmente se ha usado para elaborar los tintos. Es legal usar en menos de un 5% el albillo porque da cierta finura al vino. Entonces, nosotros tenemos plantado justamente aquí en esta viña que estáis viendo, como a 100 metros de donde estamos, hay, diríamos, una parte de esta viña es de albillo, que tiene ahora eso, cerca de 30 años y que tradicionalmente siempre hemos usado para añadir al tinto. Pero desde hace 2 años hemos empezado a
elaborarlo separadamente. Era algo que no estaba, diríamos, legalizado por el Consejo Regulador, no se podía hacer un blanco de Ribera del Duero. Pero ya este año, ya el Consejo Regulador lo ha permitido, o sea, hay ya blanco de Ribera del Duero, para que tiene que el condicionante de que tiene que estar elaborado exclusivamente con esta variedad autóctona, con el albillo mayor. Entonces nosotros, como la tenemos desde hace un montón de años, lo elaboramos y acabamos de sacar al mercado este vino de esta variedad blanca que es albillo. Son uvas que en principio tienen un potencial aromático menor, son vinos más neutros aromáticamente, pero que tienen otras ventajas, o sea, tienen otro atractivo. Normalmente el atractivo también se le consigue, ya no solamente por lo que traen las uvas, sino por el tipo de elaboración. Son vinos que suelen tener más complejidad porque se elaboran con barrica, o bien se fermentan con barrica o se envejecen en barrica y sueles conseguir un estilo bastante más complejo y más fino. Pues el albillo iría dentro de este grupo. O sea, realmente los albillos de aquí de Ribera del Duero hay muy poquito y están muy cotizados porque son vinos normalmente pensados en guardar. La verdad es que los 2 últimos años así fue una producción de risa, que fueron pues el primer año 900 botellas, el año siguiente tuvimos un problema de helada en esta finca y solamente 700, este año ya hemos conseguido hacer 5.000 botellas, bueno, 5.000 y algo, que bueno, sigue siendo una producción pequeñita, pero bueno, pero ahí está. Y la verdad es que estamos muy contentos, ¿eh? Pero bueno, también partiendo de la base de eso, que son para disfrutar, y si uno quiere guardarles y envejecerles, pues la verdad es que cuanto más tiempo pasa está mejor. Yo creo que la versión 2016 está muchísimo mejor que cuando salió y creo que cada año pues son vinos que ganan mucho con el tiempo. Pues esto que veis aquí al fondo es lo que era la antigua casa de la familia, esta era la casa de la finca agrícola. Para seros honestos no estaba así, ¿no? Porque toda la bodega ha sufrido una transformación poquito a poco, porque es una bodega, pensar que esta bodega es completamente familiar y que ha sido hecha a base de mucho trabajo desde cero. O sea, yo que he vivido todo eso, empezamos con una pequeña nave que adaptamos, donde había 4 depósitos y 50 barricas, y empezamos poquito a poco creciendo desde dentro hacia afuera. Una vez ya que teníamos la nave lista y preparada, pues empezamos a intentar adaptar el resto del entorno. La verdad es que hemos conseguido un entorno bastante armónico. Yo siempre digo, la bodega no es una bodega de lujos, pero es una bodega que siempre que entras y te transmite como armonía, como una especie de paz. La verdad es que da gusto trabajar aquí por eso. Es como bastante relajante el ambiente. Y ya pasamos, bueno, así al fondo ya veis lo que es ya la bodega en sí, ¿no? Realmente empezamos en la parte que hay aquí a mi derecha, es una nave bajita, es donde empezó todo, luego fuimos ampliando y fuimos creciendo pues, todo alrededor. Incluso la parte más importante, digamos, el cambio más fuerte le sufrimos hace 15 años, cuando nuestros vecinos, ves este edificio que estáis viendo ahora, este edificio es una fábrica era una fábrica de harinas, eran nuestros vecinos, es un edificio industrial del principio del siglo XX, que hacían la harina de toda esta zona, pero bueno, como la revolución industrial o la actualización de la industria hizo que tuvieran que cerrar, no eran competitivos, y hace 15 años su pusieron a la venta y lo conseguimos comprar. Entonces, como desde entonces hemos tratado de integrar todos los edificios de la fábrica de harinas, darles el uso de la bodega, integrarlas dentro de la bodega. O sea que es parte de este trabajo incansable o el trabajo que no se acaba nunca de estar reformando todo lo que tenemos alrededor. Vais a ver también por aquí botellas, que justo ahora hace un ratito ha venido un camión a descargar botellas. Normalmente no están aquí, pero bueno, la verdad es que no me ha dado tiempo a guardarlas en el almacén ya para mañana por la mañana. A ver, estamos dentro de la bodega. Claro, esta es la parte igual más, no sé si decir más técnica. Puede ser más técnica, yo tampoco quiero aburriros, ¿eh? Entonces, al entrar a la bodega, la primera zona siempre que en principio se debe visitar es la zona de recepción, que es donde estamos. Entonces, aquí hay una cosa curiosa, es que en esta bodega no hay lo que soléis encontrar, o lo que se suele encontrar cuando tú llegas a una bodega. Lo primero que se encuentra uno es la tolva, que es la zona de descarga, es donde el foso o el hueco donde se descargan las uvas, donde se reciban las uvas y empieza la elaboración.
Aquí no hay tolva por el tipo de vendimia que os he dicho. Nosotros vendimiamos en cajas de este estilo. Entonces, lo que llegan aquí no son remolques de uvas, sino lo que llegan son palés con cajas llenas de uvas. Entonces, lo que hacemos es caja por caja, vamos descargando sobre esto que es una mesa de selección. Aquí, de manera manual, quitamos lo que no esté perfecto, sea una hoja, un palo, todo lo que no va a ayudar o puede distorsionar el sabor del mosto, que luego se da al vino, pues eso lo eliminamos. Si hay una hoja, un palo, una zona de uvas podridas, uvas verdes, a pesar de que se haga una selección en el campo, pues luego aquí se corrige cualquier desviación que se pueda haber hecho. Entonces, una vez que se han seleccionado ya los racimos, los racimos pasan por el elevador y pasan a la primera máquina importante que hay en todas las bodegas, que es una máquina de este estilo o similar, que realmente esta máquina es una despalilladora, es la máquina que separa el raspón de los granos de uva. Quitamos el raspón, que es la parte verde, el esqueleto que une todas las uvas. Eso se elimina porque en principio no resulta interesante porque añade demasiado verdor y añade agresividad al vino, aunque ahora hay una tendencia de cierta gente que lo usa en la fermentación. Está bien, bueno, ya sabéis que hoy en día hay de todo y todo se puede hacer si el resultado es bueno. Pero bueno, nosotros el raspón le eliminamos y ya los granos de uva son los que impulsamos dentro de los depósitos. Entonces, todo lo bueno del vino tinto, el color y el sabor está en el ollejo, está en la piel, y por eso tenemos que mandar a los depósitos las uvas enteras con piel y con pepita. Y realmente el trabajo de la bodega es tratar de extraer ese color y el sabor que hay en el ollejo, pasárselo a la fase líquida, al mosto, que es lo que al fermentar será vino y que es con lo que nos vamos a quedar. Pues, para que todo eso, ¿dónde se hace? En lo que yo llamo la cocina, que es la zona de elaboración, que son los depósitos de acero inoxidable, que es lo que os voy a enseñar ahora. Usamos acero inoxidable como la gran mayoría de bodegas, ¿eh? Hay otras alternativas, o sea, yo aquí no voy a descubrir aquí la pólvora. Es cierto que, no sé, si por poneros en porcentaje, quizás el 95% de los vinos que se elaboran hoy se elaboran en acero inoxidable, pero hay la posibilidad de elaborarlo en hormigón, fermentar en hormigón, que es una cosa como muy antigua, que ahora se ha vuelto, en estos últimos años se ha vuelto esta moda. Está bien, tiene sus... Nada ahí perfecto, ¿eh? Todos los métodos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Quizás, ¿por qué se han puesto el acero inoxidable? Pues sobre todo por un tema higiénico. Se limpia muy bien, se controla muy bien la temperatura, pero bueno, el hormigón tiene otras virtudes y unos inconvenientes. Otra alternativa, pues son los grandes tanques de madera. Que bueno, eso ahí sí que os digo que es más delicado. A mí me da un poco de miedo por el tema de todos los poros, todos los microorganismos que se pueden quedar en los poros de la madera, sobre todo en fermentación. Ya para crear el vino es otra cosa, una vez que el vino está hecho, el envejecerlo en madera sí, pero la fermentación a mí me da un poco de miedo. Pero bueno, eso es otra vía. Incluso ahora hay tendencias nuevas a fermentar en vasijas de cerámica, en lo que eran las de barro antiguas, ¿no? Que es el vino típico que se hacía aquí en España en La Mancha, por ejemplo. Pues ahora hay una cierta tendencia, una corriente a hacerlo ahí. Bueno, está todo bien. Al final diríamos que corrientes que crea la industria enológica para vender y para hacernos gastar dinero para el que pica. Aquí todos lanzan la caña y a ver quién muerde el anzuelo. Todo tiene justificación, pero ya os anticipo que esto tiene relativamente poca importancia todo esto. La clave está fuera, lo primero que hemos visto, en las uvas. Aquí realmente hacer vino es como cocinar. Lo importante siempre es la materia prima. Cuanto mejor es la materia prima, casi es mejor que la toques lo menos posible. Es como cuando tienes un pescado fresco buenísimo, lo mejor es que no lo des muchas vueltas. Lo pongas en la plancha, le des vuelta y vuelta y perfecto. Sin embargo, si tienes un pescado en malas condiciones, pues por mucho que hagas con él, al final va a estar mal. Pues esto es lo mismo. Aquí, esta realmente es la cocina, pero el ingrediente fundamental son las uvas, donde está la clave. Entonces sí es muy importante tener medios. O sea, nuestra bodega yo no os lo oculto, ¿no? Nuestra bodega está muy abierta a la tecnología. Yo soy partidario de apoyarme todo lo que pueda en la ciencia. Si la ciencia hoy en día te permite hacer mejores vinos, es estúpido decir que no. Todo no con idea de hacer los vinos más artificiales, sino todo lo contrario. La ciencia al final lo que te permite es conocer cada vez más todos los procesos que sufre el vino durante su elaboración. Entonces, si tú conoces cómo se va desarrollando,
puedes controlarlo y puedes trabajar de una manera mucho más natural. Realmente hoy en día el vino prácticamente no lleva ningún tipo de aditivo. O sea, van las uvas, lo único que le añadimos es el azufre, o sea, los sulfitos famosos, porque para evitar que el vino se transforme, que el vino se estropee, se oxide, se transforme en otra cosa normalmente en vinas. Aquí lo que hacemos es, una vez que hemos seleccionado las uvas donde os he enseñado, llenamos los depósitos con las uvas, y aquí al estar en contacto el mosto con los ollejos conseguimos extraer el color y el sabor, fermenta todo junto, conseguimos elaborar el vino tinto, y una vez que el vino está elaborado, procedemos a separar el vino, que es la fase líquida, de los ollejos, que es la parte sólida que está dentro. Los separamos, nos quedamos con el vino y los ollejos lo que hacemos es entregarlos a las alcoholeras y ahí por destilación sale el aguardiente. Una vez que ya tenemos el vino, lo que hacemos es proceder con la segunda fermentación. Por ubicaros en el tiempo, la vendimia se hace en octubre, o sea, octubre le pasamos vendimiando y fermentando, más o menos en noviembre lo que hacemos es la separación, una vez que tenemos ya dentro del depósito el vino, o sea que ya se ha acabado la fermentación, separamos el vino de los ollejos, eso lo hacemos en noviembre, nos quedamos con el vino y en diciembre normalmente lo que hacemos es preparar al vino para que haga la maloláctica. ¿Qué es la maloláctica? Pues es la segunda fermentación que hacen todos los vinos tintos del mundo. ¿Por qué? Pues porque el vino tiene de manera natural un ácido fuerte que es el ácido málico, que viene en las uvas, y que es un responsable de una sensación bastante punzante cuando tú bebes. Entonces, la naturaleza nos ofrece la posibilidad de que ese ácido málico se transforme en un ácido más suave y más agradable, que es el ácido láctico. Y lo mejor de todo es que nos ofrece esa posibilidad sin añadir nada. Lo único que tenemos que hacer es poner al vino las condiciones para que pueda hacer esa fermentación, que es una cuestión de temperatura solamente. A unos 20 grados de temperatura, las bacterias lácticas, que son unas bacterias que tiene el vino de manera natural, empiezan a comerse el ácido málico y lo transforman en láctico. Y así el vino va perdiendo ese plus de acidez y esa acidez, digamos, como más negativa, y se va transformando el málico en láctico y el vino pierde en números más o menos un 30% de su acidez. Y una vez que se ha acabado la maloláctica, ya pasamos a enero normalmente, y ahí es donde os he dicho el tema de añadir algo al vino, porque tenemos la desgracia de que el vino en general no es estable en la naturaleza. El vino tiende a transformarse en otras cosas. Esto, bueno, seguramente lo sepáis todos, pero bueno, por si acaso, que eso podéis hacer la prueba en casa. Entonces cogéis unos racimos de uva, les aplastáis, hacéis mosto, si os olvidáis de ese mosto que queréis, lo dejáis apartado, antes o después ese mosto va a fermentar y se va a transformar en vino. Eso sin que hagáis nada. Y si continuáis sin hacer nada, el vino no para. El vino cambia y se transforma normalmente en vinagre. Esa es la naturaleza. El mosto se hace vino y el vino se hace vinagre. Entonces, ¿qué hacemos en las bodegas? Intentar evitar ese cambio. ¿Cómo lo hacemos? Pues la manera más natural, más tradicional, como haremos más sencilla, es usar los sulfitos, que son derivados del azufre. El azufre es un antiséptico, es un matavida. Se añade los sulfitos y los sulfitos, si no llegan a matar los microorganismos que hay en el vino, que son los responsables de que el vino pueda cambiar, por lo menos evitamos que se reproduzca. Pues es como ponerle una coraza al vino, es una especie como de armadura para que el bicho no le ataque. Entonces, añadimos los sulfitos. No hay, desde un punto de vista de salud, no hay que tener ningún miedo porque las dosis son tan bajas que no somos capaces ni siquiera de detectarlo. Y, por supuesto, no afectan para nada a la salud. O sea, si te lías a beber vino a todas horas sin parar, pues seguramente vas a tener un problema, pero no por los sulfitos. El veneno real, el peligro está en el alcohol. Ese es el que mata, ese es el veneno del vino. Ese es el que castiga. Los sulfitos es algo completamente, bueno, anecdótico y que no afecta para nada. Ya el vino en principio, una vez que dan los sulfitos, el vino está completamente estable y el vino está terminado. Entonces, hay dos opciones que se abren en el horizonte. Una opción es limpiar ese vino, o sea, cuando digo limpiar es filtrar el vino para embotellarle y sacarle al mercado como vino joven. Es una opción que se hace, digamos, de manera
digamos, muy dominante en el mundo. La mayor parte del vino que se consume en el mundo va por esa línea. Es lo que se llama el vino joven. Vino que directamente, una vez que fermentan los depósitos de acero inoxidable, pasa a la botella. Nosotros no hacemos ese tipo de vino, porque lo que hacemos nosotros es elegimos en la otra vía, el otro camino, que es tratar de incorporar más sabores al vino, tratar de incorporar más calidad en el vino. ¿Y eso cómo se consigue? Introduciendo el vino en las barricas, que es lo que os voy a enseñar ahora. Aquí, según vamos andando, vais a ver, bueno, que hay un montón de depósitos. Realmente la bodega tiene muchos depósitos, pero no son, aquí no tengo mucha capacidad. Realmente es un poco lo que os he comentado antes del crecimiento. Es una bodega que ha empezado de cero, hemos ido creciendo poco a poco y siempre decidimos tener depósitos pequeños. ¿Con qué fin? Con el fin de elaborar siempre cada viña por separado, para conocer la calidad real de cada viña y proceder luego a realmente a poder agruparlas finalmente con el criterio que os he dicho, por suelos. Pero antes de hacer esa agrupación, es lo que estamos ya varios años haciendo, pero a pesar de eso, claro, hubo que trabajar muchos años para conocer el potencial real de cada viña y ver si realmente tenía sentido el agrupar por suelo. Entonces, seguimos elaborando siempre cada viña por separado y por eso los depósitos no son muy grandes. El depósito más grande tiene 25.000 kilos, pero bueno, 25.000 litros, perdona, que es para unos 15.000 kilos de uva. Pero lo más habitual son de 14.000 litros, que son eso, para 10.000 kilos de uva más o menos. Que es bueno a ser lo que obtenemos en 2 hectáreas. Más o menos el rendimiento medio está entre 4 o 5.000 kilos por hectárea de uva. O sea que eso, más depósitos y demás. Bueno, una vez ya que el vino está, que ya le hemos terminado, vamos a incorporar más sabores al vino. Vamos a intentar darle más calidad. ¿Cómo? En las barricas, que es lo que os voy a enseñar ahora. Claro, lo que os decía, ¿no? Intentamos ahí introducir más calidad en el vino. ¿De qué manera? Pues las barricas técnicamente en el vino hacen 2 cosas. Una cosa es introducen oxígeno en el vino. La madera es porosa, entonces a través de los poros de la madera entra oxígeno en el vino. Esto hay que imaginárselo, esto es una cosa completamente real. Realmente lo que se produce es una microoxigenación. La cantidad de oxígeno es tan pequeña que por eso se llama microoxigenación. Entonces, ese oxígeno lo que hace es suavizar el vino. Ese es uno de los efectos de la barrica en el vino, el suavizar. El otro efecto que tiene, ¿cuál es? La adición de taninos. Los taninos, que todo el mundo habla de taninos, ¿qué son los taninos? Pues realmente los taninos son los responsables del sabor del vino, son los que dan al cuerpo y la estructura del vino. Entonces, cuando nosotros metemos el vino dentro de las barricas, realmente lo que estamos haciendo es añadir taninos de madera en el vino. Los taninos que están en la madera salen del vino y se unen a los taninos naturales que tiene el vino procedente de las uvas. O sea, porque en las uvas, en la piel y en las pepitas también hay taninos de uva, que pasan al vino a través de la fermentación. Entonces, realmente lo que sucede cuando incorporamos el vino dentro de las barricas, los taninos de la madera salen de la madera, se unen a los taninos de la uva y se polimerizan. Lo que hacen, se hacen cadenas, se hacen como taninos gigantes. Entonces, esas estructuras que se forman, aparte de darle el sabor característico de la madera, le dan al vino la capacidad de aguantar en el tiempo. Es como que le dan más estabilidad. El vino se hace más estable y por eso puede que, bueno, es como que le alarga la vida, es como una especie de acción de conservante. Entonces, bueno, pues nosotros trabajamos, a ver si consigo ahora abrir la puerta, nosotros trabajamos con barricas nuevas, con idea de, pues eso, de no tener excesivamente el vino tiempo en las barricas. Debemos dar los taninos necesarios, pero tampoco abusar del tiempo, porque llegar a un equilibrio entre el oxígeno que incorporamos y los taninos. Entonces, claro, las barricas más nuevas incorporan siempre más taninos al vino. Las barricas viejas, pues incorporan muchos menos. Aquí. Bueno. Entramos. A ver si desde ahí... ahí no se pierde, ¿no?
Bueno, ¿ves? Que veis ahí que eso, las barricas son bastante nuevas. Usamos como máximo 3 años, ¿no? Porque los taninos que dan las barricas se van agotando, ¿no? Además, la cesión no es uniforme. Cada año la barrica cede el 50% de todos los taninos que tiene. El primer año diríamos que se gasta la mitad de la barrica, el segundo año se gasta la mitad de la mitad que le ha quedado. O sea, digamos, el primer año la barrica cede al vino el 50% de todos los taninos que tiene, el segundo año el 25%, el tercer año el 12%, el cuarto año el 6%. Es un descenso exponencial. Entonces, por eso la necesidad de cambiar las barricas si queremos seguir manteniendo este estilo de vino más enriquecido, por decirlo. Pero luego en las barricas también es donde, dependiendo del tiempo que esté el vino en las barricas, es cuando crean las diferentes categorías. Por ejemplo, nuestro vino roble está solamente 3 meses en barrica, porque lo que no buscamos es la incorporación de muchos matices de madera. Si solamente es una cuestión de incorporar quitar parte de la agresividad del vino, incorporar una pequeña parte de dulzor. Pero bueno, luego el crianza, que es el vino que yo creo que vamos a probar después, o que estáis probando, es el vino típico de la zona. Ese está 12 meses en barrica, que es el tiempo, bueno, para ser crianza, como mínimo el vino tiene que estar 12 meses en barrica. Entonces ahí es donde, dependiendo del tipo de vino que quieres hacer, pues también tienes que a la vez cumplir con la ley. El vino tiene que estar un tiempo mínimo en la barrica para poder optar a esa calificación. Al final la barrica también condiciona el estilo del vino. Pero en nuestro caso, diríamos que la clasificación, diríamos, los diferentes estilos de vino no se crean en la nave de barrica, sino los vinos se crean en la viña. O sea, ya cada viña tiene, diríamos, asignado un tipo de vino. O sea, porque no todas las viñas producen la misma calidad de uvas. Entonces eso ya cada viña tiene en el origen, están pensadas para generar un tipo de vino en concreto. Hay otras bodegas a lo mejor que no, que más o menos elaboran todo igual y luego dependiendo del que le gusta más, o el vino más potente va más tiempo en barrica y ya van, según les va gustando menos, pues van creando los niveles inferiores. Eso hoy en día no tiene mucho sentido. Lo suyo es elegir desde el principio las uvas y elaborar esas uvas buscando las características de cada tipo de vino. No se fermenta igual un vino que va a ser un vino joven que un vino que va a ser un gran reserva. Se buscan cosas diferentes en la elaboración. Bueno, y una vez ya que sale el vino de las barricas, ya prácticamente dejamos de incorporar nada en el vino, o sea, ya hemos acabado realmente con lo que es la elaboración, y el vino vendría a embotellarse. Esta es la zona que estáis viendo ahora, es la zona que usamos para el embotellado, que al final quizás es lo menos atractivo porque no dejan de ser máquinas, pero sí que quizás es importante saber que en un principio solamente lo que hacemos es sacamos el vino de las barricas, bueno, antes de pasar al embotellado, el vino sale de las barricas y se vuelve a llevar a los depósitos de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque realmente, si yo, por ejemplo, voy a poner un caso para que lo entendáis, este vino que alguno está bebiendo, si yo para hacer ese vino un año en concreto uso 100 barricas, realmente cuando ya decido, bueno, el vino está acabado, y si tengo 100 barricas realmente tengo 100 vinos distintos. Y no puedo sacar 100 vinos al mercado, tengo que sacar un único vino. Si pruebas esa botella y te gusta, pues tú quieres que a la siguiente que abras te sepa igual. Entonces, claro, ¿cómo lo consigo? Pues juntando las 100, homogeneizando esas 100 barricas. Por eso si hay que hacer una homogeneización previa a la botella en los depósitos de acero inoxidable y ya desde ahí se trae a embotellar. El vino se embotella, pero el vino no se embotella y se etiqueta, no. El vino solamente al embotellarle se llena la botella con el vino y se pone el tapón. Y el vino se le guarda en los jaulones, en esas estructuras metálicas, porque el vino necesita un tiempo complementario de envejecimiento en botella. Siempre los vinos necesitan 2 tipos de envejecimiento. El envejecimiento en barrica y luego el envejecimiento en botella. Pues en el caso del crianza, el vino tiene que pasar como mínimo 1 año en barrica y luego 1 año en botella. Entonces, y ahora os voy a enseñar dónde hacemos ese envejecimiento.
A ver, ven, Iván. Se hace en este tipo de estructuras. Aquí es donde se guarda, como podéis ver, el vino no tiene etiqueta, porque el vino no está terminado. Yo realmente este vino no le puedo vender. No lo puedo vender porque hasta que no pase el tiempo que le marca la ley de estar en botella, no puedo calificarlo. Solamente cuando cumple con los tiempos, lo puedo calificar y lo puedo empezar a vender. Si pasa el examen de calificación. Uy, me pilla un poco algo. Además, este es un magnum, este es un botellón. Vamos a ver, en esto hay que ser razonable. El vino aquí está muy bien, ¿por qué? Porque estamos en unas condiciones, claro, vosotros no lo estáis viendo, pero aquí hay unas condiciones muy buenas de temperatura. Aquí la temperatura es baja y constante. Realmente aquí estoy yo con frío. Y hay un ambiente oscuro. Ahora no, porque acabo de dar la luz. Pues claro, el que me ponga yo a hablar aquí, o de la luz, pues hombre, no le pasa nada al vino. Hay que ser... No pasa nada. ¿Qué es mejor que esté en oscuro y silencio? Sí, pero es una cuestión completamente puntual, no hay ningún problema. Lo que sería malo es estar aquí constantemente con luz o constantemente aquí picando alrededor, que hubiera una vibración constante, eso sería perjudicial. Pero que de manera puntual haya luz o hablemos o no hay ningún problema. O sea, no hay que pensar que aquí el vino se le trata muy bien, pero de nada sirve que yo le trate de manera aquí que viva en su burbuja, protegido, pero pensar que yo en el momento que le pongo la etiqueta, le meto en la caja y sale de la bodega, es como que el vino va a la guerra. En el caso de, por ejemplo, en el caso del vino que llega a México, pensar en el viaje que tiene que hacer. Se tiene que ir, que nunca, hoy en día está muy solucionada, más la manera de hacerlo, pues hombre, se usan transportes adecuados y demás, pero bueno, tiene que ir en un camión, en un barco, tal. O sea, que el vino, diríamos que todo le va a ir, no va a estar nunca tan bien como está aquí, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver el que yo hable o de la luz, eso no supone ningún problema. Realmente el vino es muy duro, ¿eh? Para hacerle, hay que tratarle muy mal para que al vino pues, se resienta. Hombre, sobre todo lo que peor le viene al vino son los cambios. O sea, por ejemplo, ¿qué os diría a la hora de guardar el vino? Pues yo prefiero que tengáis el vino en una, bueno, siempre tumbado, por supuesto, para que el tapón se esté mojado, pero que busquéis un sitio donde la temperatura sea lo más constante posible. Al vino lo que le viene muy mal es que un día esté a 30 grados, al día siguiente a 15. Otra vez a 30, 15, 35, 9, esos golpes, las puntas de sierra, esto es lo que le mata. Entonces sería mucho mejor intentar, aunque sea siempre a 22, pues entre 20 y 23, pues siempre a esa temperatura. Mucho mejor que tenerle saltando arriba y abajo. Bueno, ¿qué tal? ¿Va todo bien? Ahí estáis. Bueno, ya os habéis acabado casi todos el vino. Ahora me toca a mí. Ah, no, sí, está por ahí. Bueno, pues sí, pues es este. Yo también le tengo aquí, se refleja un poco, pero es este, el Crianza del 2016. Que este, como os decía, un año en barrica, 95% de tinta del país y 5% Merlot. La viña viene de este suelo que os he dicho que era mezcla, el segundo tipo de suelo, que es mezcla de caliza con arcilla. Y bueno, vamos a abrir la botella y comentamos un poquito. Que aquí me podéis vosotros también comentar vuestras impresiones, que no... Yo tampoco... Al final el vino es una cuestión de gustos, entonces tampoco quiero condicionaros para nada. ¿Veis? Aquí veis, os voy a enfocar todos los vinos que hacemos. Este que veis aquí es lo que hemos estado comentando, el nuevo, el albillo. Este es el albillo, luego el roble, crianza, que es el que vamos a probar, el reserva, y luego los dos vinos especiales. Estos dos de aquí, el Bagús, y otro vino que hacemos también muy poquitas botellas, que se llama López Cristóbal Selección, que es un poco como la selección de la familia. Eso es el vino quizás más técnico que hacemos, ¿no?
El Bagús no, el Bagús es el vino más de viña, es el que hacemos con esta viña de casi 90 años. Un poco tratar de mostrar el carácter de la viña vieja. Pero bueno, hoy, por no volvernos locos, nos centramos en el crianza. Bueno, volviendo al vino. Muy bien. A ver, os voy a decir 3 o 4 pinceladas de él. Ya os veo que estáis ahí con la copa moviendo y demás. Pues, lo primero, el color, ¿no? Ribera del Duero, color casi asegurado. El color es un color muy intenso, muy bonito. Está completamente vivo. Es un vino que tiene incluso toques violáceos todavía. Está en plena juventud. Hombre, es un vino, vamos, digo, no es un vino completamente violeta, pero en el borde tiene algún destello violeta, o sea que es un vino que está, ni siquiera diríamos está en su fase media, tiene muchísima vida por delante. Pues el vino, el tema del color te da una idea un poco de lo que viene detrás, ¿no? Un vino cuanto más color, normalmente más sabor. Y la tonalidad, pues te da un poco de eso, te dice la edad que tiene. O sea, si veis un vino naranja, pues el hombre está ya en las últimas. No significa que esté malo, pero ya veis. Un vino naranja normalmente no le pidáis que tenga mucha fruta, porque no, porque es como uno ya cuando tiene pues 90 años, que tampoco mucha fruta, si tiene 90 años ya, pues no está para muchas trocas, ¿no? Pues esto le pasa también al vino. Y luego, bueno, después de ver un poco el tema del color, ya el olor, ¿no? El olfato. Es lo que decía, este vino, la gran virtud es lo bien que huele, ¿no? Lo llevas a la nariz y la primera impresión es muy agradable, ¿no? Es un vino que huele muy limpio, que no todos los vinos huelen limpio, o sea, en este caso es una virtud. Y además tiene esta sensación de complejidad. O sea, decir, ¿a qué huele? Pues hombre, huele bien y tampoco es como muy sencillo decir, hacer una descripción, porque huele a muchas cosas, ¿no? Aquí hay complejidad. Yo no voy a entrar en si huele a tabaco, a chocolate, a lo que sea, porque no creo que sea la clave, ¿no? Al final ese tipo de descripción es muy subjetiva, pero sí que me gustaría un poco afianzar esa idea de que el olor es muy agradable y encontramos los dos tipos de aromas típicos del vino, ¿no? Los aromas de fruta que se le dan las uvas y los aromas de la barrica, los aromas de la madera que les da la barrica. En este caso, además, los dos aromas son muy finos, ¿no? El vino aromáticamente es muy atractivo. O sea, tú hueles este vino y ya te predispone a disfrutar. No sé si estáis de acuerdo o no, ¿eh? Yo no sé, os digo cosas que me parece. Sí. Además, hay otra cosa característica que es, por eso os decía que representa muy bien el estilo de la bodega, que el vino no es un vino cansado. O sea, cuando digo cansado no es un vino con evolución, es un vino con frescor, que se dice. El vino no es un vino con evolución, que veas ya que el vino está un poco, diremos, en esa fase cansada que digo yo, que tira como a quina, como allá a un poco de enrancimiento, todo lo contrario, es un vino que te transmite frescura. Es muy limpio, muy fresco, con los aromas de fruta muy, muy claros y los tostados también muy, muy finos. Y la boca es una continuación, ¿no? Aquí veis pues lo que es la tempranillo en la Ribera del Duero, ¿no? Esta explosión de sabor, de carnosidad, el vino te explota en la boca, pero la sensación que te queda al tragar es muy agradable, ¿no? Esta sensación de fruta, es que el vino, una vez que tragas, el vino te permanece en la boca, pero no, la sensación además es persistente, pero agradable, ¿no? Y unido con eso que he dicho antes, la sensación de frescura. Tú has vivido y la boca la tienes completamente limpia, ¿no? Estás, diríamos, preparado para seguir comiendo en el caso de que estuvieseis comiendo, ¿no? Quizás este es un vino, en principio, que yo lo utilizaría para comer, más que para tomar un vino. Lo podéis tomar cuando queráis y solo y como queráis en compañía. Bueno, el vino en compañía siempre sabe mejor, pero que no, que quizás
este estilo de vino está más pensado para acompañar la comida, ¿no? Porque va muy bien, además va muy bien con casi todos los estilos. Lo mismo le puede ir con, bueno, hombre, en principio va más con carne, una carne roja, pero incluso si le quieres meter a una pasta, te puede ir a una pasta. Es porque este estilo de vino, digamos que es un vino como muy buen compañero, pega muy bien con muchas comidas y sobre todo no te invade. O sea, el vino te aporta, pero no va a dominar. Yo creo que este vino no te domina la comida, ¿no? Te va muy Te bien para en acompaña. cierto momento, eso, te acompaña sin quitarle protagonismo a la comida, que es importante, ¿no? Hay vinos que son muy explosivos y prácticamente te saturan y digamos que se hacen los protagonistas de todo. En este caso no, es un vino con carácter, con mucho sabor, pero al mismo tiempo es un estilo muy elegante y que no te agobia, ¿no? El vino te acompaña perfecto para ir comiendo. Una cosa importante es eso, que no necesitas, con este vino no necesitas agua. Si lo sirves a una temperatura adecuada, el mismo vino te ayuda a comer. O sea, no necesitas agua para que pase todo, porque por la componente esta fresca que tiene, el mismo vino cada vez que bebes, la boca se te limpia, tú sigues comiendo, vas bebiendo y disfrutas, vamos, un montón. Eso, pero sin que el vino te agobie, sin que el vino domine la situación. Y es que y lo bueno que tienes, un trago, te queda en la boca y el vino está ahí como llamándote, diciéndote, echa otro trago, un poquito más. Esa es la componente esta golosa que tiene, ¿no? Es a vosotros eso, y os queda ahora venir a conocerlo en persona, ¿eh? Que aquí estáis invitados. Aquí, como decís los mexicanos, aquí tenéis vuestra casa. En vivo y en directo seguro que vas a disfrutarlo mucho más.